Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a esta masterclass sobre la práctica dental ética y sostenibilidad. Primero, quiero aclarar que en este caso la palabra sostenibilidad no se refiere a la sostenibilidad del medio ambiente o cuando estamos hablando de lo ecológico. La sostenibilidad de este mini vídeo se refiere a la práctica dental y su ética, es decir, la sostenibilidad de la práctica como clínica y la sostenibilidad de sus valores. Dentro de esta masterclass vamos a utilizar tres planteamientos éticos. El primero es la deontología, que habla de las normas que determinan lo que es lo correcto e incorrecto. Vamos a hablar, segundo, del consecuencialismo, que trata de no las normas, sino las consecuencias de nuestro comportamiento. Y tercero, el planteamiento de la ética de valores, o el carácter moral, que determina si algo es ético o ético, no según la norma o según sus consecuencias, sino según los valores que se ven representados en el comportamiento. Esta sostenibilidad, entonces, tiene doble cara, porque cuando hablamos de la práctica dental, como un caso ejemplo de cualquier práctica de una clínica en el sector sanitario, estamos pensando primero en la práctica de su negocio. Para sostener una clínica como negocio, es muy importante tener nuestra mano en el látigo del sector y entender cómo se cambia, cómo adaptarnos a él. Y obviamente tomar unas decisiones a veces muy duras para hacer los cambios necesarios. Pero también, mientras estamos trabajando en una clínica en el sector sanitario, queremos mantener los valores que nos han incentivado de empezar a estudiar la medicina desde el principio, que son los valores éticos que defienden los derechos de los pacientes para recibir el mejor tratamiento posible. ¿Cómo podemos sostener una práctica dental, cualquier práctica en el sector sanitario, pero también a la vez mantener nuestros valores? Esta es la pregunta de esta masterclass. No quiero entrar en toda la teoría abstracta de la ética, sino quiero aterrizar directamente un ejemplo. Este ejemplo lo voy a sacar del sector odontológico, pero yo creo que las características de este ejemplo tienen rasgos suficientemente generales para ser bastante relevantes en cualquier otro sector de la salud. Y el ejemplo es la clínica marquista. La clínica marquista se refiere a una clínica que pertenece a una franquicia que es una empresa multinacional y grande, que dentro de cada de los centros operativos se mantiene la misma imagen, el mismo nombre y básicamente el mismo servicio al mismo nivel en cada una de las clínicas de la franquicia. Esto es un caso, yo creo que es muy importante y muy actual, porque últimamente hemos visto, especialmente en las noticias de España, pero yo creo que a nivel global también, hemos visto muchos ejemplos de clínicas tipo marquista entrando en las noticias, para bien y para mal. Yo creo que como una clínica, que sea dental o en cualquier otro ámbito sector del ámbito de salud, esa posibilidad de poder entrar en un grupo, de formar parte de una franquicia, es una opción siempre presente. Y con la presión del mercado actual, cada vez más difícil luchar independientemente y mantener el negocio al nivel de pie de calle, es tentador pensar en la posibilidad de unirse a un grupo de clínicas marquista. Pero yo creo que más allá de la cuestión económica, más allá de la cuestión empresarial, tenemos la cuestión ética, si esto corresponde con los valores que queremos defender y repartir en nuestras clínicas. No es la única cuestión, por supuesto, pero esta masterclass va a centrar en esta cuestión.
Entonces, ¿cómo podemos hablar de las clínicas marquistas? Pues primero debería yo destacar sus principales virtudes. ¿Cómo se distinguen las clínicas marquistas? Pues esas clínicas son centros que se encuentran a pie de calle. Esto quiere decir que no es una clínica, sino son varias que se ubican en puntos muy frecuentados, con mucho flujo de personas, donde se resulta muy fácil de simplemente de tomar la decisión y entrar a descubrir los servicios en el catálogo del centro. Esto quiere decir que con esa masificación de centros a pie de calle, eso quiere decir que las clínicas marquistas han conseguido generalizar el acceso a los servicios dentales, algo que una clínica independiente no es capaz de hacer porque no puede repartirse sobre tanto espacio área en el callejero. Segundo punto positivo para la clínica marquista es que no solamente se encuentran por todas partes, pero sino también han conseguido modernizar la imagen de la clínica. En muchas de esas clínicas marquistas, la estética es minimalista, la estética es muy blanca, muy limpia, higiénica, y también se trata de reducir el número de aparatos o de equipos que se ven al entrar, y todo se reduce simplemente al flujo de personas. Y esa modernización de imagen también es algo que atrae mucho al nuevo público, que está buscando siempre lo más innovador, lo más puntero, y no algo que está, por lo menos a vista, a plena vista, algo que está atrapado en el pasado. ¿Qué más ofrecen esas clínicas marquistas? Pues una diversificación tremenda de servicios. Porque estas clínicas franquicia lo que tienen son un reparto completo de especialidades dentro de su equipo de profesionales. Dentro de cualquier centro de una clínica marquista, aunque no esté presente en ese momento el médico, tienen colaboración con todos los médicos, o los médicos que trabajan en todas las especialidades del sector, para poder ofrecer a cada cliente cualquier servicio que necesite. Algo que no puede hacer una clínica independiente, porque la clínica independiente tiene colaboradores concretos, con especializaciones muy definidas, y no tiene esa amplitud de contratos con tantos estilos y tipos de médicos. Es decir, que cualquier persona puede entrar en cualquier clínica marquista y encontrar el mismo catálogo de servicios. Cuarta cosa, y quizás la cosa más interesante de la clínica marquista, es que han empezado a ofrecer financiación para los tratamientos. Esa idea de combinar el servicio sanitario dental con servicio bancario es una revolución en el mundo odontológico, porque da ahora mayor acceso a un número más amplio de gente a tratamientos que anteriormente eran inaccesibles por ser tan caros. Y este mayor acceso a tratamientos para la gente con ingresos reducidos es quizás otra cara de la misma moneda de la generalización de acceso de la odontología a pie de calle. ¿Qué quiere decir? Que con todas esas virtudes de la clínica marquista vemos una democratización de la odontología en varios sentidos: precios reducidos, más posibilidad y amplitud de servicios ofrecidos a todo el público, y con una imagen que invita a entrar. Gracias a todas esas innovaciones, la clínica marquista ha establecido un nuevo modelo en el sector odontológico. Ahora vemos que las clínicas han asimilado el concepto de marca. La marca que vemos a nivel de cualquier otro producto. Una Coca-Cola que se vende en Carrefour es la misma Coca-Cola que se puede comprar en Rusia.
La Coca-Cola es la Coca-Cola y la marca la garantiza. Y esto es lo que hacen también las clínicas marquistas. Y detrás de esta imagen y marca tienen campañas de publicidad de tipo mayoritaria e intensiva. Panfletos, online, en televisión, todo el abanico del plan de medios utilizan para destacar su marca dentro de lo que es el sector. Ese nuevo modelo también trabaja con el catálogo de servicios exhaustivo, como acabo de comentar. Y gracias a la economía de escala, son capaces de ofrecer precios inferiores a los de la competencia. Por economía de escala, lo que quiero decir es algo que conocemos todos, por lo menos a nivel individual. Cuando alguien o una empresa o una franquicia de negocios, si hacen pedidos para sus materiales en volúmenes mayores, el precio unitario es inferior, entonces cada miembro de ese grupo paga menos para sus materiales. Y eso es lo que pasa al nivel de la clínica marquista, que es capaz de conseguir sus materiales a precios que una clínica independiente no puede. Entonces, la clínica marquista puede reducir sus precios y competir así, con menos margen. Ahora, ¿cuál es el impacto que ha tenido ese nuevo modelo de clínica de franquicia? ¿Y cómo empieza a tocar el tema de la ética y sostenibilidad? Pues para empezar, quiero hablar de la sostenibilidad de la actividad de la clínica en sí, porque esa existencia de la clínica marquista ha puesto encima de la mesa un reto existencial para el resto de las clínicas independientes. Datos, por ejemplo, de España del 2015. Preguntamos, a gente que usa servicios odontológicos, ¿a qué tipo de clínica acudió? Y vemos, según el gráfico, que la gran mayoría de personas acudieron en esos circulitos al color azul. Y este color azul, como vemos, representa una clínica independiente, una clínica privada, es decir, la clínica tradicional y clásica de toda la vida. Es decir, en España la gente sigue yendo a las clínicas tradicionales, mientras las clínicas marquistas, representadas por el color marrón, representan entre un 8-9% de las personas que usan servicios odontológicos. Eso no parece que sea una gran amenaza para las clínicas independientes, porque la gran mayoría de las personas siguen acudiendo a ellas. Pero no, porque tenemos que ver el otro lado de la cuestión, porque también las clínicas marquistas tienen sus defectos. Los defectos son que dentro de una clínica de franquicia, los sueldos suelen ser bastante bajos para los profesionales. Es decir, que como tienen menos margen, no son capaces de mantener el mismo nivel de calidad de vida para sus empleados. También, y eso creo que dentro de la masterclass sobre ética, yo creo que esta cuestión es mucho más importante, la segunda, porque uno de los defectos de una clínica marquista es un alejamiento. Y el alejamiento, quiero decir, es un alejamiento de los profesionales odontológicos, especialmente el médico, con respecto a los pacientes. En una clínica independiente tradicional, cuando entra un paciente, cuando empieza a hablar de su estado de salud y posibles tratamientos, lo que pasa es que suele hablar con el médico, o por lo menos una asistenta o un higienista, pero en esas clínicas marquistas, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, el primer diagnóstico lo realiza un comercial. Y ojo, estos comerciales no tienen ningún problema ponerse la bata blanca, y no clarifican
obviamente y transparentemente, que son comerciales y no médicos. Entonces, hay un alejamiento en el sentido de que, aunque el paciente sigue dentro de un proceso que le va a llevar hacia un tratamiento, un servicio sanitario, de todos modos, ese proceso ya se concibe como un proceso comercial y no un proceso sanitario. Y desde los puntos de vista éticos que he mencionado al principio de esta masterclass, quizás tendríamos unas respuestas diferentes a si es ético o no, dependiendo del punto de vista que tomamos para interpretar y analizar el caso. Entonces, ¿a dónde voy? Pues a esto voy a lo que es el peligro que supone, el peligro que presenta el posible peligro de una clínica de franquicia, de marquista, que es que puede suponer un cambio de principios éticos, dejar de ser una clínica independiente y empezar a formar parte de una franquicia, porque puede suponer un cambio del comportamiento de la clínica. Y antes de tomar esa decisión de entrar en un grupo, una franquicia o no, es muy importante preguntar no solamente si vamos a poder sostener lo que es el negocio en sí, pero si vamos a poder sostener nuestros valores también. La otra cara de la moneda, he dicho que las clínicas marquistas solamente tienen un 20% de los pacientes que acuden a dentistas en España al año. Pero, en España por lo menos, siguiendo con el mismo ejemplo, las cadenas de clínicas dentales representan el 80% del volumen total del mercado. Solo el 20% de pacientes acuden a clínicas marquistas. Pero esos mismos pacientes gastan el 80% del dinero que se gasta en este sector al año. En España hay 1.500 clínicas en 20 cadenas diferentes, pero solo las primeras 5 cadenas son importantes de verdad. Y no hace falta hablar de las demás, porque las 5 primeras cadenas facturan más de 800 millones de euros anuales, que representa el 80% de la actividad del sector. Yo creo que este dato es muy, muy llamativo, porque si empezamos a analizar en qué están gastando estos pacientes, empezamos a tener dudas. Esos datos, también del 2015, demuestran en qué estamos gastando nuestro dinero en el sector odontológico. Este gráfico representa el gasto medio por paciente a nivel nacional. Algunos gastan más, algunos gastan menos, pero en general, al año, las personas que sí van a los dentistas suelen pagar unos 376 euros al año para sus tratamientos. Ahora, ese promedio, ¿cómo desglosa en varios casos o tipos de clínicas? Pues vemos en ese gráfico que hay una gran diferencia entre las clínicas marquistas y las demás. Por ejemplo, vemos que en el gráfico, el primer número 376, que es el promedio, se sigue por el número que se gasta en la clínica dental tradicional. En una clínica dental tradicional, una persona suele gastar al año, como promedio, 361 euros, que son menos. En general, una persona que va a una clínica dental tradicional gasta menos para mantener su tratamiento y cuidar su salud bucal. Pero si pasamos al cuarto número, la cuarta cifra de este gráfico, vemos cuánto dinero suele gastar una persona que va a una clínica dental de cadena. Y una persona que va a una franquicia para sus tratamientos dentales suele gastar
Y ahí la cifra, 2 veces y medio más, 918 euros al año. ¿Cómo es que vemos tanta diferencia entre lo que gastan las personas en clínicas tradicionales y lo que gastan las personas en clínicas de franquicia? Pues no hay respuesta clara. Y no pretendo darla. Pero lo que sí pretendo dar quizás es un marco conceptual para empezar a reflexionar sobre lo que sería esa decisión. Me pongo en el caso de alguien que tiene una clínica dental y empiezo a pensar, ¿cómo voy a empezar a luchar contra este modelo que tiene precios mucho menores a los míos ofreciendo sus servicios y que tiene mucha más extensión a pie de calle? ¿Cómo puedo empezar a luchar? Quizás debería yo también rendirme a entrar en ese grupo. Pues a empezar a preguntar, ¿por qué la gente está gastando 2 veces y medio más en esas clínicas que otras? En parte puede ser porque hoy día la gente está más concienciada, está más informada de la necesidad de mantener su salud bucal. Entonces, como también esas clínicas de franquicia atraen a las personas con un interés en encontrar lo más moderno, siguiendo la imagen más puntera, más tecnológica, quizás también esas personas que son más conscientes de la necesidad de mantener su salud bucal, piden más servicios, piden más tratamiento, son más activos en el sentido de mantener su salud bucal. Entonces, no solamente bien para una limpieza, pero quizás también para prevención, para blanqueamiento, etc. Es una posibilidad, pero también hay otra. Y esa otra posibilidad vamos a considerarla en el siguiente gráfico. Porque el siguiente gráfico nos demuestra, según región en España, el número de reclamaciones contra clínicas dentales. Es una pregunta muy interesante, porque como he dicho al principio de esta masterclass, últimamente en las noticias estamos viendo muchos ejemplos de casos en que hay cuestiones sobre la conducta ética de las clínicas dentales. Vemos aquí en el gráfico que las reclamaciones en las regiones más importantes de España han ido subiendo de manera espantosa. Por ejemplo, en Madrid vemos que el número de reclamaciones contra clínicas dentales ha subido un 300%. 3 veces más que el año pasado. Pero lo interesante de este dato, si lo miráramos más fijamente, con más detalle, vemos en esos circulitos con porcentajes, vemos el color morado y el color verde. El color morado representa las reclamaciones contra clínicas marquistas, mientras el color verde representa reclamaciones contra clínicas independientes, clásicas, tradicionales. Y vemos en todos los casos que las reclamaciones por un número mucho más elevado están contra las clínicas de franquicia. Y esto nos hace pensar, aunque quizás no estemos hablando de una conducta ilegal, quizás todavía haya duda ética sobre el comportamiento de una clínica, aunque sea un comportamiento de supervivencia al nivel de procesos. Y me explico. Porque como al principio de este vídeo he dicho que íbamos a hablar de 3 planteamientos de la ética, la deontología, el consecuencialismo y la ética de valores, ahora creo que podemos utilizar estos conceptos para analizar lo que son los datos que he presentado. Desde el punto de vista de la deontología, yo creo que obviamente cualquier clínica que vulnere las normas, que sea usando materiales que no cumplen con los requisitos, o que sea un tratamiento poco profesional por parte del médico, o cualquier cosa entre medio, obviamente si algo no cumple con la norma, es inético, no es ético.
Entonces, se exige de una clínica tradicional y de una clínica marxista lo mismo al nivel de deontología. Desde el punto de vista de consecuencialismo, yo creo que podemos destacar cosas diferentes, y ya hemos hecho de cierta manera. En la clínica tradicional, el consecuencialismo mezcla cosas entre lo que es el servicio tradicional, si podemos seguir trabajando, podemos seguir ofreciendo lo que es el mejor tratamiento posible, pero también hay cuestiones de consecuencias al nivel de negocio. ¿Puedo mantener el modelo que tengo operativo ahora o tengo que evolucionar? Porque si no, las consecuencias pueden ser, empiezo a perder clientes, empiezo a tener que prescindir de miembros del equipo, tengo que empezar a reducir los servicios que ofrezco, y esas consecuencias no queremos. Las consecuencias de la franquicia son al revés, que una clínica más pequeña puede competir mejor por colaborar con las demás de la franquicia. También la democratización de la odontología permite también acceder a una clientela más amplia con acceso económico variable. ¿Cómo decidir entre esas dos posibilidades? ¿De seguir luchando para las consecuencias que trae una clínica tradicional? Que sabemos que son muy positivas al nivel de calle, al nivel de barrio, porque una clínica dental también puede ser el corazón del barrio. Pero, a nivel de franquicia, podemos tener mucho más éxito al nivel de empresa si empezamos a concebir nuestros procesos de otra manera. Como he dicho, por ejemplo, de dejar de pensarlo como un proceso sanitario y empezar a concebirlo como un proceso comercial. Yo creo que la única manera de distinguir entre esas dos posibilidades al nivel de la ética es de pensar en nuestros valores y si estamos defendiendo estos valores en nuestros comportamientos a nivel de persona y también a nivel de clínica. Y yo creo que cuando tenemos ese dilema delante de nosotros, si queremos buscar la sostenibilidad de nuestra clínica como empresa por este lado o por otro lado, cuando tenemos ese dilema interrogatorio y no sabemos a dónde ir, pues yo creo que la pregunta ética, si nuestra decisión no solamente nos va a permitir sostener el negocio, pero también si nos va a permitir sostener nuestros valores que dan el fundamento de nuestra actividad profesional, yo creo que esta es la mejor manera de encuadrar lo que es un dilema muy actual en el mercado al nivel de conceptos de principios éticos. Con este último punto quiero terminar esta masterclass y agradeceros mucho la atención.